Hola, hola, mis apreciados hermanos. Es un gusto poder volver a verlos. Es la segunda vez que me encuentro con ustedes y de verdad, ¿logran escucharme, apreciados hermanos? ¿Sí? Ah, genial. Apreciados hermanos, muy bien. Ahí quiero saludarlos a todos los hermanos de la Iglesia Una Esperanza. No los conozco mucho, me gustaría que me digan de dónde es la Iglesia Una Esperanza. A ver, coméntenme un poco, que a mí solamente me invitaron y yo entro y este es un momento de sociabilización, quiero conocerlos un poco. La Iglesia de Una Esperanza, mi hermano querido, está centrada en la ciudad de Wilmington, estado de Delaware, Estados Unidos. Eita, mire, este humilde servidor ya es internacional gracias a ustedes. Pastor Julka, muchas gracias por la información. Me siento feliz de ser internacional, pude conversar con personas que comparten mi misma fe también. Apreciados hermanos, ahí donde estamos, vamos a orar. ¿Está bien? Vamos a orar y vamos a pedir la ayuda divina. Querido Dios, a pesar de nuestros errores, de nuestros pecados, oh Señor, venimos ante ti para pedirte inteligencia y sabiduría para podernos llevar un aprendizaje a casa, oh Señor, o quedarnos con este aprendizaje y que la luz de tu gloria y de tu palabra nos ilumine. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Apreciados hermanos, como ustedes pueden ver en este momento, esta es una imagen de la sierra peruana. Aquí está un cielo nublado, un cielo que muestra muchas nubes. Apreciados hermanos, yo quiero hacerles la siguiente pregunta. Yo sé que los países son distintos, pero ¿qué sientes tú al ver un cielo nublado? Tristeza. Ah, genial. Pastor Julka dice tristeza. Muy bien. ¿Alguien más, apreciados hermanos? Desánimo. A mí particularmente me encanta el cielo, me encantan los días soleados, me fascinan, pero el cielo nublado y los árboles sin hojas me encantan porque me produce una sensación de calor de hogar, que está haciendo frío y la familia se reúne para hablar, para tomar chocolatico, para calentarse. Eso me encanta. Siempre me Qué encanta. genial, hermana. Miren, algo interesante. Para algunos la tristeza, la desolación, la soledad, otros lo convirtieron en ¿qué? En acogida familiar. Qué interesante, ¿no? Qué interesante. Y justamente de esto quiero hablarles, apreciados hermanos, de los días más oscuros y más tristes. Apreciados hermanos, en esta temporada eh, estamos viviendo tal vez algo muy común socialmente, tanto en Perú como en Estados Unidos, y son los resultados de esta pandemia. ¿Cuáles son los resultados de esta pandemia, apreciados hermanos? Por el lado negativo, muerte, dolor, tristeza. Y por el lado Efectivamente. positivo, pues nos afirmamos más en el Señor, confiamos más en Él. Amén. Y el día de hoy quiero hablarles no de lo positivo, sino de lo negativo. Porque ¿saben qué? En este tiempo estamos olvidando algo que nos hace humanos, el dolor. Pero, ¿cómo el psicólogo puede hablarnos del dolor? Él debería hablarnos de otros temas. Pero ¿saben qué, apreciados hermanos? El día de hoy voy a hablarles sobre la muerte. Sí, sobre la muerte. Porque ¿saben qué, apreciados hermanos? Hemos escuchado tanto que no sabemos, muchos de nosotros no sabemos qué hacer cuando pasamos en un proceso de duelo. Dios no quiera, pero
no sé si alguno de ustedes haya perdido algún familiar como consecuencia de esta pandemia, pero muchos Sí, son los yo. casos, apreciada hermana, y algún momento alguien le ha enseñado a hacer el proceso de la muerte, el proceso de duelo. No, señor. Nadie. Excelente, hermana Silvia. Entonces, apreciados hermanos, ¿a dónde quiero llegar? Tranquilos, hermanos, si les está gustando la introducción, van a ver si les gusta el final. Está bien. Apreciados hermanos, continuamos. Hablar sobre la muerte culturalmente es distinto. Para algunas culturas, apreciados hermanos, es el inicio de una nueva etapa, el inicio de una nueva vida. Para otras culturas es el camino hacia el encuentro con los dioses. Para otras culturas es el final y es la liberación del cuerpo pecaminoso. Muchas perspectivas distintas, apreciados hermanos, pero tú y yo tenemos una perspectiva distinta. A pesar que somos culturas distintas, de países distintos, pero tenemos una misma perspectiva sobre la muerte. ¿Y qué es la muerte, apreciados hermanos, según el cristianismo adventista del séptimo día? ¿A qué se compara la muerte? Al sueño. Efectivamente, hermano Mau, a un sueño. ¡Qué bonito! Pero ¿saben qué, apreciados hermanos que nos acompañan el día de hoy? Quiero agarrar una frase de alguien que no comparte nuestra fe, tampoco compartió. Esta es la frase de Confucio. ¿Sí? A Confucio le preguntaron lo siguiente. Le dicen, maestro, ¿qué es la muerte? Y Confucio sabe qué responde. ¿No comprendes ni siquiera la vida y ya quieres comprender la muerte? Muchas de las personas, apreciados hermanos, en la actualidad se hacen la pregunta siguiente. Señor, ¿por qué se tuvo que morir tal persona? ¿Por qué te llevaste a mi familiar? Dicen algunos, ¿no? Señor, ¿por qué permitiste que mi familiar se muera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y esa pregunta es completamente natural porque tú eres humano, ¿sí? Yo soy humano. Y buscar el sentido de la existencia de la muerte, o sea, buscar una razón a la muerte, nos hace humanos. Pero Confucio, al no ser miembro de nuestra iglesia, déjenme decirles, tuvo razón. Tuvo razón. ¿Y por qué digo que Confucio tuvo razón? Quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Quién es la vida? ¿Quién es la vida? Jesús. Amén, hermana Lilina. Amén. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Interesante. Y Confucio dijo, si tú no comprendes la vida, ¿cómo piensas comprenderla? Si tú no conoces a Jesús, ¿cómo piensas pasar por la etapa del duelo? ¿Cómo piensas? Apreciado hermano, humanamente, vamos a intentar, vamos a hacer los modos posibles para buscar el sentido a la vida. Y añadiramente también el sentido a la muerte. Pero déjame decirte en este momento algo muy interesante que dice el salmista. Vámonos a Salmos. Apreciados hermanos, nos vamos hasta Salmos. Capítulo 23. Y aquí ya hay
Ustedes son tromes en esto porque los que han estado en la iglesia en algún momento desde que son pequeños, creo que este es uno de los capítulos que te lo tienes que aprender de memoria, ¿sí? Apreciados hermanos, el versículo 4 dice lo siguiente, y quiero que tú también lo busques, dice, Pues, por aunque favor, ande porque por el así- valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, y tu vara y tu callado me dan consuelo. Apreciados hermanos, qué bonito. Y hay alguien también que dijo, ¿qué sienten o qué significa un cielo nublado? Y alguien dijo, muerte. Efectivamente. El salmista David en este momento también estaba escribiendo, cuando me falte alguien, cuando sienta que la muerte me está abrazando, cuando sienta que la muerte me está rodeando, Señor, tú estarás. Y si yo me siento triste, me siento desanimado, me siento agotado, tu vara, o sea, con este, ¿qué significa la vara, apreciados hermanos? Significa poder, omnipotencia. En todas las culturas la vara es el poder. No sé si ustedes han visto a los reyes siempre con una varita. Sí, una varita. Su cetro. ¿Qué significaba el cetro? En todas las culturas es poder. Y en este momento, el salmista David le está diciendo al Señor, tu poder me va a llenar de aliento. Y más allá de eso, ¿sabes qué dice el salmista? Me consuela. Si estoy llorando, me calma. Tu poder me calma. Interesante. El salmista David también está diciendo lo mismo que Confucio dijo. Lo mismo. Porque el salmista David se aferra no a la muerte. ¿Se aferra a quién? A la vida. Se aferra a la vida. ¿Y quién es la vida? Jesús es la vida. Apreciados hermanos. Pero ¿cómo? Ya sabemos esto, apreciado hermanos, psicólogos, siempre nos han hablado de esto. Déjenme decirles, apreciados hermanos, que existe un camino, el camino del duelo. Ahora que ya sabemos esta respuesta, apreciados hermanos, permítanme enseñarles el camino del duelo. Si en algún momento te lo va a tocar pasar, pues ya estás informado. Y a nuestros hermanos que lo están pasando en este momento, pues esto es más informativo y de más utilidad. Existe 5 etapas, apreciados hermanos, categorizados bibliográficamente para nosotros decir que alguien está pasando por la etapa del duelo. ¿Sí? Existen 5 etapas y la primera de ellas, apreciados hermanos, es la negación. ¿Por qué la negación? Apenas alguien te avisa y te dice, apreciado hermano Samuel, su tío ha fallecido. ¿Mi tío? No creo que sea mi tío, no, o sea, no me la puedo creer, no. Esa negación es la primera etapa. Cuando alguien te dice, oye, falleció. En algún momento, nosotros como profesionales de la salud mental también somos mediadores de información. Y esta es una experiencia, apreciados hermanos. Era darles la noticia a 2 niños sobre la muerte de su hermanito menor, un bebé. Le dio broncopulmonía y falleció. Los papás estaban llevando terapia y ellos hablan al profesional y dicen, necesitamos decirles, pero no sabemos cómo decirles. Calma, que para eso hay un profesional.
se lo vamos a comunicar. Cuando los niños se sientan frente a nosotros, ellos felices, ¿no? Felices. Ah, doctor, qué gusto saludarlo. Y ellos no sabían nada porque su hermanito menor falleció a 76 kilómetros de distancia porque tuvieron que trasladar a su hermanito para que reciba una mejor atención médica, pero no se pudo hacer más. Y me dice, doctor, nos ha llamado, mi papá y mi mamá no están, sonrientes ellos, ¿no? Sonrientes. Y tuvimos que decirle, tu hermanito estaba mal, ¿verdad? Sí, doctor, se lo han llevado, mi mamá y mi papá han viajado por ese mismo detalle. ¿Ustedes saben lo peor que puede pasar? No, doctor, no creo. Mi papá y mi mamá han dicho que mi hermanito se va a sanar, no creo. Hasta que entra la duda en ellos. Oh, sí, doctor, ¿mi hermanito se puede morir? Doctor, no nos diga que... Y comenzaron las lágrimas, ¿no? Comenzaron las lágrimas y la hermanita mayor dice, doctor, ¿mi hermanito se ha muerto? Y el menorcito, ¿no? Varoncito dijo, no, 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 mi hermanito no se puede morir, no, no. Esa negación, porque pasaron días con su hermanito, lo esperaron 9 meses. Esa negación, ¿no? No sé cuánto tiempo hayas pasado tú con tu familiar, no sé cuánto tiempo, pero esa negación es la primera etapa del duelo. Negarse a perder a ese ser querido, negarse a perder a alguien que ha vivido contigo. La negación. Si ves a alguien que se niega, déjalo ahí, que es una etapa que todos debemos pasar. Algunos sí, algunos no. Algunos sí lo aceptan y dicen, sí, sí, o sea, esto no es que tienen que pasar todos, sino es una línea que muy comúnmente se da. Y también no se da en orden, apreciados hermanos, sino que se presenta, ¿sí? Esa es la primera etapa, la negación. Entonces pasamos a la segunda etapa, la ira, el enojo. Y saben que, apreciados hermanos, esto es muy común. ¿Por qué? ¿Por qué debía al menos darle un trato cariñoso? Y al menos hace 2 semanas, aquí en la región Puno, en Perú, hubo un caso muy interesante. Un señor se suicidó juntamente a su hija mayor. Se suicidaron. Nadie sabía por qué. Nadie sabía por qué. Hasta que se buscó a la esposa y se comenzó a preguntar qué razones tuvo el señor para tomar tal fatal decisión. Y la señora dijo, teníamos deudas y hasta ahorita que mi esposo ha fallecido, la vecina a quien le debo me está cobrando, me está cobrando, me está cobrando. Y el señor, de tanta impotencia de no pagar esa deuda, tomó esa fatal decisión, dejando a su esposa y 3 hijitos pequeños más. Y la señora reniega, ¿no? Al inicio ella menciona también, no creía que era mi esposo, no creía que era mi esposo. Yo pensaba, quería creer que habían ido de viaje, quería creer que al menos se habían escondido de mí o estaban escapando de la deuda. No creía que era mi esposo. Y ahí pasó, ¿no? El asunto de la ira. ¿Por qué se tuvo que morir aún dejándome con deuda todavía? ¿Por qué se tuvo que suicidar si tenemos esta deuda? ¿Por qué me dejó con la deuda y me dejó sola y además con 3 hijitos? ¿Por qué? ¿Por qué esa cólera, esa ira? No sé qué ira pase en alguno de ustedes si pierden a alguien. La ira es la etapa número 2 del proceso de duelo. La etapa número 3, apreciados hermanos, es una de las etapas que pasan también las personas y se llama negociación.
Apreciados hermanos, em, por ejemplo, dicen, ¿no? Sí, efectivamente, ya era su tiempo, y ya había sufrido tanto en el caso de personas que ya tienen enfermedades terminales, ¿sí? En el caso de personas que ya tienen enfermedades terminales, las personas comienzan a discernir, ¿no? Y dicen, oye, sí, pero si no se hubiera ido en este momento, tal vez nos hubiera causado un poco más de daño después. O sea, comienzan a aceptar alguito y comienzan a racionalizar. Es el punto de un poco de racionalización para las personas, para las personas dolientes, ¿sí? Entonces, creo que esta etapa es un punto fuerte en el camino del duelo, la negociación. Apreciados hermanos, luego viene una etapa triste, triste, se le llama la etapa de la depresión. Es la cuarta etapa. Y en este punto, apreciados hermanos, es donde la mayoría de las personas se queda. Ahí, la depresión, la tristeza, el sentimiento de que algo les falta, el sentimiento de que todavía necesitan de su presencia, necesitan que esa persona que falleció les diga palabras bonitas, esa persona que falleció les diga, les salude, les sonría, les cuente los chistes que siempre les contaba, ese sentimiento de falta de esa. En el lugar donde trabajo, tengo una paciente que perdió a su hijo en la época de la pandemia aquí en Perú, pero no murió de COVID-19, sino que fue golpeado, y de ser tan machucado, tan golpeado, lo llevaron al hospital, murió en el hospital. Murió de esa manera. Entonces, apreciados hermanos, ¿qué pasa? La señora extraña a su hijo. Ella se resigna a perderlo. En algún momento me dijo, doctor, ¿puedo orar? Yo le dije, adelante, ore, ore. Y oraba, ¿no? Y decía, Dios, ella no es adventista, pero ora. Y dice, Dios, Dios Jehová, muchas gracias, Dios, porque tengo vida, porque tengo salud, estás cuidando a mis hijos. Y de pronto se echa y se quiebra y dice, comienza a llorar, no, hijito, ¿por qué te tuviste que morir? ¿Por qué tuviste que dejarme? Hijito, por favor, llévame, llévame, hijito, desde ahí donde estás, que me estás mirando, llévame. Y si no quieres llevarme, está allá desde el cielo, cuida a tus hijos, cuida a tu esposa. Miren hasta dónde ha llegado el dolor de esta madre. ¿Hace cuánto tiempo pasó que el Señor murió? 6 meses. Y aún ese dolor continúa. Clínicamente hablando, apreciados hermanos, que el dolor te afecte más de 6 meses, ya cuenta como depresión, como una enfermedad mental. Está categorizado así. Yo puedo aceptar que el proceso de duelo dure 6 meses como profesional. Pero como profesional, también mi misión es que el duelo al menos te dure máximo 6 meses. Y si es antes, mucho mejor. Pero ¿qué pasa con las personas que no tienen ayuda profesional? Muchas de esas personas se quedan en la cuarta etapa del duelo. Y viven así 1 año, 2 años, 3 años, 7, 15, 20 y se llevan este dolor hasta morir. Y se lo llevan. Y existe hermanos en nuestra iglesia que también padecen de esto. Y se mueren, como bien dicen, ¿no? Se mueren de tristeza, se murió de pena, dicen.
científicamente hablando, se murió con depresión. Y existe hermanos en nuestra iglesia que están así. Apreciados hermanos, ¿por qué les digo que las personas se quedan en esta cuarta etapa? Porque no saben llegar a la quinta. ¿Saben cuál es la quinta etapa del duelo? ¿Con qué termina este camino del duelo? Con la aceptación. Esa es la quinta etapa del duelo. La aceptación. Si tú quieres, apreciado hermano, apreciada hermana, cerrar el ciclo o el camino del duelo, que tienes que acabarlo, sí o sí, siempre, para que no cargues ese pesar en tu espalda. ¿Cómo se cierra este camino? Con la aceptación. Aceptar que esta persona ya no está entre los vivos. Y tú que eres adventista del séptimo día, que esta persona está durmiendo. Su cuerpo puede podrirse, puede volverse polvo, porque eso somos, pero no se va al cielo. Su espíritu tampoco está deambulando por ahí. No, quedó. El alma regresó, que el alma que es un respiro del Señor, regresó al Señor. Final de la vida. No hay más. No hay reencarnación. No hay otra vida. No hay. Y si tú aceptas esto, bien por ti. Pero ahí va el siguiente detalle. Lo mismo que dice Confucio y lo mismo que dijo el salmista David. Si no comprendes la vida, ¿cómo pretendes comprender la muerte? Si tú no buscas al Señor, no permites que su poder entre a tu vida, ¿cómo vas a aceptar la muerte? Es importante, apreciados hermanos, quieran o no quieran las personas, aceptar la vida, abrazar la vida. ¿Y quién es la vida? Nuestro Señor. Y si tú, apreciado hermano, no puedes llegar al punto de la aceptación, tal vez has perdido un familiar y te está pesando todavía aquí en tu corazón, aquí en tu mente, aquí en tu espalda, te está pesando, apreciado hermano. Es el momento de ir ante el Señor, porque el Señor te dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y con carga, con pesar, que yo los voy a hacer descansar. Les voy a dar una carga, porque mi carga no es pesada. Literalmente la Biblia dice, les voy a dar un yugo que no les pese. Apreciados hermanos, el Señor te va a dar una carga de paz, de tranquilidad. Una tranquilidad que el mundo no te da, porque el mundo te da una tranquilidad que dice, ya, van a venir mejores tiempos, va a venir tal vez mejores cosas, eso te da el mundo. Pero ¿saben qué te da el Señor? Un ingrediente que el mundo no te da. ¿Y cuál es ese ingrediente? Apreciados hermanos, el Señor te dice, el que creyere en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Qué interesante! No te está diciendo, el que cree en mí y se muera, está viviendo en un mundo mejor. No, no está diciendo eso, sino está diciendo, el creyente, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el vivirá es futuro. A mí me gusta el pensar de la hija de mi paciente. ¿Saben qué dice ella? Doctor,
Yo no soy adventista del séptimo día, pero sí los he escuchado. ¿Y sabe qué? Estoy tratando de ser una persona correcta. ¿Para qué? Para que cuando Jesús venga, así me dice ella, cuando Jesús venga, quiero abrazar a mi hermano. Quiero abrazar a mi hermano. Qué bonito. ¿Saben qué no te da el mundo? Y justamente es lo que les mencioné la sesión pasada. Uno de los ingredientes de la psicología positiva. Y ustedes lo tienen por nombre. Esperanza. El mundo no te da esperanza. El mundo te dice, la muerte final de la vida, no hay más. Y si es que vive, va a vivir en otro cuerpo que no era el que iba. Pero el Señor te dice, no, tú lo vas a ver con un cuerpo perfecto. Esperanza. Esperanza. Eso es lo que el Señor te da. ¿Y cómo se acepta la muerte? Con esperanza. Aceptar que esa persona ya no está entre nosotros. Descansa en el Señor. ¿Qué significa esto? Que el Señor tiene ese alma. Aliento. Está en el Señor. Aceptarlo. Apreciados hermanos, quiero terminar con un versículo. Apreciados hermanos, Juan capítulo 14, versículo 1, 2. Dice lo siguiente. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os hubiera dicho. Voy a prepararos lugar. Apreciados hermanos, y ustedes me dirán, pero psicólogo, ya sabemos, pero en este momento yo me siento triste, me siento fatal, me siento tal vez que me falta una pieza de mí mismo, porque era mi hijo, era mi hermano, era mi padre, era mi tío cercano. Pero ¿saben qué? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 dice, Él limpiará cada lágrima de tus ojos. En este momento. Y luego se va al futuro y te está diciendo lo siguiente, no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor, porque lo malo ha pasado. ¿Sí? Qué bonito, porque lo malo ha pasado. Ya no hay más muerte, ya no hay más dolor, todo es alegría. Y si no hay muerte ni dolor, todo va a ser gozo, paz, tranquilidad, felicidad, todo maravilloso, lo que nunca pudo ofrecerte el mundo, allá no los van a dar. Amén. Apreciados hermanos, si tú has pasado por un proceso de duelo y no lo has culminado, ahora ya sabes cómo culminarlo. Y si tú lo vas a pasar, también ya sabes cómo pasarlo. Y si alguien en este momento, alguien cercano tuyo está pasando por este proceso de duelo, tú ya conoces, tienes el conocimiento. Acompáñalo. Que el Señor te bendiga. Ha sido un gusto hablar contigo. Seguimos en comunicación. Si hay algún tema para hablar, estaré gustoso también de compartir conocimiento con ustedes. Que el Señor te bendiga.